que en el año 1959 un periodista llamado John Howard Griffin pasó de ser un hombre blanco a ser un hombre negro. Usó medicamentos, tratamientos con lámparas láseres y tintes para oscurecer su piel. Luego pasó 6 semanas viajando por el sur de los Estados Unidos, que estaba racialmente segregado, discriminado, haciéndose pasar por un hombre negro deambulante. Una descripción de ese evento decía que dejó atrás su vida privilegiada como un hombre blanco sureño para entrar en el cuerpo de un extraño. Y mientras viajaba, anotó en un diario el trato y las reacciones que recibió de la gente. Se le negó vivienda, se le negó transporte, se le negó trabajo y a veces incluso el uso del baño. Experimentó groserías, insultos raciales y violentas amenazas, solo porque su piel era oscura. Y Griffin escribió sobre esta experiencia en un libro titulado Negro como yo. Negro como yo. Bueno, la historia de John Howard Griffin nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Él dejó su vida en el seno del Padre para venir y tomar un cuerpo humano y sufrir cosas muy horribles, desde el rechazo, la humillación y hasta una muerte y muerte de cruz. La semana pasada nosotros comenzamos una serie corta acerca de la vida de Jesús o la persona de Jesús. A propósito de este tiempo que normalmente muchas personas celebran Navidad, recuerdan Navidad. Y bueno, ahí digamos así como al pie, recuerdan el nacimiento de Jesucristo. Entonces, pues queremos en esta mañana decirles que nosotros como iglesia no celebramos Navidad como tal. No hacemos la celebración del 25 de diciembre como celebración de Navidad por una razón muy sencilla, histórica. Jesucristo no nació en diciembre. ¿Okay? Y obviamente no nos vamos a detener aquí ahorita para decir y corroborar y darle la evidencia y todas esas cosas, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero simplemente la cronología, ni siquiera la cronología bíblica, podríamos decir, empalma con el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Hay otras fechas, probablemente una de las más válidas puede ser septiembre, octubre. Y la iglesia primitiva no celebraba Navidad, no celebraba el nacimiento de Jesucristo. Jesús mismo invitó a la iglesia a conmemorar o celebrar su muerte y su resurrección, pero no Navidad. Obviamente, la iglesia primitiva, la iglesia en sus primeros tiempos, siglo IV más o menos, fue que comenzó a celebrarse el nacimiento de Jesucristo. No nació de un fondo pagano, pero con el pasar del tiempo, a la fiesta se le fue agregando cosas paganas, ¿ya? Pero no nació originalmente como una fiesta pagana. Eso es bueno e importante aclararlo. Hoy en día nosotros vemos la Navidad y vemos que la Navidad, pues, como he dicho en otras oportunidades, aparecen guirnaldas, renos, Papá Noel y todo lo demás, menos la persona de Jesucristo. Entonces puede ser la celebración del nacimiento de Jesús cuando Jesús no está ni siquiera presente. Es como ahorita mismo hacer la aplicación. El primer año, Elías David, van a celebrar el cumpleaños de Elías David, pero Elías David no está en la fiesta. Y no, ni por ahí se menciona. ¿Cierto? La Navidad hoy en día pues es una celebración casi que mundial, en donde hasta los ateos la celebran. ¿Ya? La celebran. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar que esa es la celebración de la natividad del nacimiento? Porque Navidad significa natividad, nacimiento. Noel también viene de esa misma raíz, pero ya le pusieron un personaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos pensar que la Navidad cristiana, la Navidad del nacimiento de Jesucristo,
es esa, cuando realmente su personaje principal no aparece. Eso es lo que nosotros como iglesia pues creemos. Yo he enseñado. Obviamente cada persona está en libertad de decidir si lo hace o no lo hace, si celebra o no celebra. Ya eso queda a libertad, conciencia de cada uno. Pero, por ejemplo, yo personalmente digo, si yo pongo en febrero una máscara del Congo, pues nadie, yo no voy a decir, pues no, yo aquí, no, yo puse el Congo porque es un animal que, popular aquí, y me gusta el toro, ya, ¿verdad? Entonces, es como eso, ¿no? Es como para reflexionar en ese sentido. Pero como le dije, nosotros no nos vamos a detener hoy en ese aspecto de la Navidad como tal. Sencillamente nosotros como iglesia, y yo personalmente he enseñado como pastor, en un momento determinado que Jesús no nació en diciembre y que nosotros no celebramos Navidad como celebra el mundo en general, sino que celebramos el nacimiento de Jesucristo, celebramos la encarnación de Jesucristo y ojalá todos los días lo podamos recordar. Y ese es el propósito. Entonces, por eso en esta mañana, más que enseñar sobre Navidad, vamos a hablar y vamos a enseñar sobre la encarnación de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo demuestra que Él es el Hijo eterno de Dios, que asumió una humanidad real de manera voluntaria y humillante en el momento exacto determinado por Dios para cumplir eficazmente la salvación de su pueblo. Este sería lo que queremos hablar en esta mañana. Que el Hijo eterno de Dios asumió una humanidad real de manera voluntaria y humillante en el momento exacto determinado por Dios para cumplir eficazmente la salvación de su pueblo. Entonces vamos a mirar en primer lugar la encarnación. Es un hecho y un acto histórico y real. La encarnación es un hecho histórico y real. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenga ese texto allí porque nos va a servir para reflexionar un poquito sobre él. La encarnación es un acto histórico y un acto real. Recuerde que la semana pasada hablábamos de la preexistencia de Jesús. Es decir, Jesús no comenzó a existir en Belén. Ahí no fue su origen, no fue su comienzo. Fue su comienzo humano. Pero Jesús es eterno, porque Juan 1:1 lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ya en el 14, que es el que estamos referenciando hoy, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y dijimos que la palabra verbo se refería, para los filósofos griegos en aquel entonces, se refería a aquello que había generado y que había puesto orden al mundo creado. Pero que ellos no le daban una calificación personal. No le daban una calificación personal. Aquello que había generado todo, aquello que había dado origen a todo y que había puesto orden, organización a todo lo que existe, ellos le decían logo, pero no le daban una categoría personal. Cuando Juan está escribiendo, está diciendo, bueno, ese logo que los filósofos griegos dicen que creó todo, organizó todo, ese logo es una persona y esa persona se llama Jesús. Porque de hecho en el versículo 3 de Juan 1:1 dice, y él creó todas las cosas. ¿Ya? Entonces, ese logos, ese verbo, ese ser eterno que creó todo, dice, se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo nuevamente es identificado con Jesús, dice, ese verbo se hizo carne. Y el término carne implica una condición humana completa y total. Y también indica una fragilidad, porque el ser humano es frágil. Y el verbo asumió plenamente la condición humana.
Entonces aquí enseguida aclaramos algo. Jesús no era un espíritu sin cuerpo, porque en aquel entonces de Juan había un movimiento que se llamaba los docetistas o el docetismo, que ellos pensaban que Jesucristo, y decían que Jesucristo era como especie de un espíritu o un fantasma que no tenía cuerpo, ¿ya? Y de eso también los gnósticos pues salen con eso. No, Jesús tuvo un cuerpo, por eso, y se hizo carne, ¿ya? No era un espíritu solamente. Toda creencia de que Jesús tuvo un cuerpo humano es una falsa enseñanza. ¿Okay? Toda creencia de que Jesús no tuvo un cuerpo humano es una falsa enseñanza. Jesús es 100% humano y 100% divino. Esa es otra cosa importante. No es 50% humano y 50% divino, no. 100% humano, 100% divino. Él tenía dos naturalezas sin confusión y sin mezcla. Y todo esto es doctrina. O sea que uno de los propósitos que yo en esta mañana apunto es a cimentarnos doctrinalmente en cuanto a Jesucristo, su naturaleza, su existencia, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Distinguir claramente eso y no confundirnos y mucho menos no saber explicarlo a una persona. Jesucristo es 100% humano, 100% divino. Tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina que eran inconfundibles, que no eran mezcladas, sino que estaban completamente distintas una de la otra. ¿Ok? Su naturaleza divina no se extinguió ni se disminuyó, pero sí se eclipsó, así como cuando se eclipsa nuestro cuerpo, ¿ya? Y se vuelve oscuro o se pone más sombrío cuando la luz del sol tapa, ¿verdad? La luz del sol, cuando la nube tapa la luz del sol. ¿Qué va a pasar? La persona sigue siendo la misma persona, pero su naturaleza se ve oscurecida. ¿Sí o no? Entonces, de igual manera, cuando Jesús tuvo aquí en la tierra, tuvo dos naturalezas, una divina y humana, y la divina se opacó, pero no se extinguió, no desapareció, no se disminuyó. Él sigue siendo 100% Dios. Jesús no fue creado ni adoptado por el Padre, porque esa es otra creencia también de algunos grupos religiosos en el día de hoy. Jesús no fue adoptado. Que cuando estuvo en la cruz fue que fue adoptado como hijo de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es eternamente hijo de Dios. Tampoco dice que fue creado, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús fue creado por el Padre. Jesús no fue creado por el Padre. Ya. Jesús siempre ha existido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Ya. Él tuvo una existencia o un principio de existencia aquí humanamente hablando, pero divinamente hablando, Él siempre ha existido. Eso tiene que quedar también bien clarito. Y dice, el verbo habitó. Y la palabra habitó significa que plantó su tienda, como cuando el pueblo israelita, digamos, transitaba por el desierto y donde iban, ellos cogían y ¿qué hacían? Ponían el tabernáculo. Si salían de ahí, lo quitaban, lo desarmaban, se iban a otro lugar y ahí ponían el tabernáculo. La Biblia dice que Jesús hizo algo así. Él habitó, él plantó su tienda como cuando se establecía el tabernáculo en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. Jesús hizo una morada visible, una morada palpable en medio de la raza humana. Así como Dios estaba presente habitando en el tabernáculo de aquel entonces. El evangelio, perdón, la carta de Juan dice que Juan dice, lo palpé, lo toqué, lo vi. Entonces,
Esas son evidencias contundentes de la misma escritura respecto a la naturaleza humana de Jesús. Porque algunos tendemos a disminuir la naturaleza humana y exaltar la naturaleza divina. O podemos tender a disminuir la naturaleza divina y exaltar la humana. No. Humano 100%, divino 100%. Por eso Juan dice que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y Jesús es unigénito no porque era el único hijo, sino porque la esencia de Jesucristo es igual al Padre. La naturaleza de Jesucristo es igual al Padre. Y esa naturaleza de Jesucristo es única en referencia a los otros hijos de Dios que Dios designa como hijos. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. La Biblia lo dice. Todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe, dice, es un hijo de Dios. Pero nuestra naturaleza como hijo de Dios no es una naturaleza divina. Jesucristo como hijo de Dios sí tenía y tiene una naturaleza divina. Aquí tengo 3 lápices. Este lápiz amarillo tiene una naturaleza distinta a este azul. ¿Por qué? No son del mismo color. Puede que tengan muchas cosas en común, pero no son lo mismo, porque uno es de un color y otro de otro color. Ya eso lo hace distinto el uno del otro. Pero estos 2 lápices sí son iguales. En color, en consistencia, en todo. No solamente de pronto externamente, sino internamente. Entonces, de esa misma manera, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Los dos tienen la misma esencia, la misma naturaleza. No son así. No son así. ¿Me estoy explicando, verdad? Ok. De pronto lo vuelvo a usar otra vez. Entonces, Jesús es el unigénito. ¿Por qué? Porque es el único en su género. Porque su esencia es igual al Padre. El Dios eterno y su gloria se hicieron visibles, dice el texto. Y quiere decir que Dios se acerca a nosotros. Por eso dice, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios se acerca, no en apariencia, sino con una verdadera naturaleza humana. Mateo 1, 21 y el 23 nos dice que el verbo se hizo carne. Primero dice para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, entendiendo en primer lugar que el pueblo podría significar el pueblo de Israel, pero extendidamente entendemos que su pueblo son todos aquellos que Él ha escogido para salvar. Porque Él vino para salvar ¿a quiénes? A su pueblo. Vino a salvar a los escogidos, sean del pueblo israelita o no del pueblo israelita. Él vino para salvar a su pueblo. Pero dice también que vino a estar con nosotros. Y por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente a estar con nosotros, sino a permanecer con nosotros. Porque Jesucristo antes de partir, cuando ya había resucitado, Él dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Prediquen el evangelio. ¿Y qué dijo? Recordándoles, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo no se ha ido, Jesucristo está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero Él no vino solamente para un momento determinado, sino para permanecer con nosotros. Por eso es Dios con nosotros. Jesús vino lleno de gracia y de verdad, lleno de favor inmerecido, porque eso es gracia. Todo lo que Dios te da, todo lo que Dios nos da, que no lo merecemos, es gracia. Todo lo que Dios nos da, que no merecemos, es gracia. Y eso es lo que dice, lleno de gracia, pero también dice lleno de verdad, porque en Él no hay engaño. Y ese es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, vamos entonces a decir y a recopilar, decir, la encarnación es un acto histórico y real. Juan 1:14 lo dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero en segundo lugar dice, la encarnación fue voluntaria y fue humillante. Voluntaria y humillante.
Y para eso nos vamos a remitir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pero antes déjeme leerle Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba desposada. ¿Qué es el desposamiento? Ya es una etapa pre al matrimonio. Para los judíos o los hebreos, estar desposada o estar desposado quiere decir que ya estaban casados, solo que no habían consumado el acto. Pero ya estaban casados. Ya se daba por sentado que estaban casados. Y en esa circunstancia de desposamiento dice, María estaba ¿qué? O se halló que estaba ¿qué? Embarazada, porque había concebido del Espíritu Santo. Esto es algo sobrenatural. Esto no se puede explicar con leyes naturales, sino con leyes espirituales. Y una de esas leyes espirituales que Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Si Él creó los cielos y la tierra de la nada, ¿por qué no es posible que Él haya creado en el vientre de la Virgen María un ser? Dígame usted. Eso fue lo que pasó. No hubo una intervención de un esperma y de un óvulo para formar a Jesús. No hubo una intervención. Hubo una intervención del Espíritu Santo de manera sobrenatural y milagrosa en el vientre de María, sin intervención de nada, y de la nada plantó allí a un ser que se llamaría Jesús. ¿Okay? Obviamente este ser que estaba en el vientre de María recibió de María todo lo que físicamente hablando María podía brindarle. ¿Me explico? Todo lo que María podía brindarle lo recibió Jesús de María. Lo que María comía servía de nutriente. ¿Para qué? Para la formación de ese niño que estaba ahí en su vientre, llamado Jesús. Y a través de la intervención del Espíritu Santo no solamente se formó de la nada, sino que a través del Espíritu Santo Dios purificó y santificó el alma de Jesús. ¿Okay? Pero al mismo tiempo purificó su cuerpo. ¿Por qué Jesús tenía que nacer humanamente hablando? Porque si Dios hubiera creado a Jesús como creó a Adán y Eva, entonces no habría una conexión entre Jesús y los seres humanos. No había. O sea, la sangre de Jesús creado de esa manera no iba a ser la misma sangre de toda la raza humana, porque nuestra sangre proviene de Adán y Eva. Entonces necesitaba una identificación real, y por eso Jesús fue formado en el vientre de la Virgen María bajo la sombra del Espíritu Santo, que lo formó, pero también lo santificó en el cuerpo y le dio un alma también pura. Por eso era necesario que sucediera así, porque si hubiese formado también de un hombre y una mujer, entonces Jesús heredaría la naturaleza pecaminosa, y cuando fuese a morir a la cruz, no podía morir sino por él nada más, porque ya también estaba marcado por el pecado. Entonces, no sé si me estoy explicando. De pronto esto nunca lo hemos explicado aquí, pero creo que vale la pena nosotros tenerlo en cuenta, porque esto es algo que de pronto, aunque es un misterio y aunque se explica bajo las leyes espirituales, de todos modos nosotros necesitamos comprenderlo bajo esas leyes espirituales. Y solo el que tenga fe es el que puede aceptarlo. Pero eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo concibió en el vientre de María un ser llamado Jesús. No hubo intervención de óvulo ni esperma.
Fue la acción del Espíritu Santo sobre el vientre de María. Creó de la nada a ese bebé allí y le purificó su cuerpo, porque el cuerpo sí venía de María, obviamente, y de Adán y Eva, y de David y toda esa gente, ¿ya? Naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo lo purificó y purificó su alma porque le dio el alma pura, sin la herencia del pecado. Y así de esa manera Jesús fue concebido y duró el vientre de María, pues suponemos los 9 meses que dura todo ser humano. ¿Ok? Duró los 9 meses. Y eso es lo que dice entonces el texto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque si José hubiera dicho, bueno, yo ya estoy prácticamente casado y esta mujer me sale embarazada, a María la sacan y la apedrean y la matan por adulterio. Pero José, que era un hombre justo, quiso dejarla secretamente. Pero se acostó, me imagino, pensando. Yo no sé si dormiría, pero posiblemente tuvo que, ¿verdad? Pensando él en esto. Aquí dice, un ángel del Señor le apareció en sueños. En sueños. O sea que fue una visión. En sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, su naturaleza divina. Ahí está, Dios con nosotros, su naturaleza divina. Jesús, su naturaleza humana. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo José? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tuvo fe para creer, para creerle a Dios. Y fue obediente. Y ahí ya podríamos mirar cómo nosotros podríamos imitar a José en ese sentido. Dejar nuestra incredulidad y nuestra desobediencia. Y dice, y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal cual como el ángel le había dicho que había pasado y que tenía que hacer, así José cumplió. Ok. Ahora sí, vayamos entonces a Filipenses. Dice, el cual siendo en forma de Dios, es Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo cantamos ahorita, ¿verdad? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó, etc. Entonces, aquí Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses resalta la humildad y el servicio que los creyentes deberían tener, tomando como ejemplo a Jesús. Y Pablo exhorta a los cristianos de Filipo a tener ese mismo sentir, pero no tanto sentir de sentimientos, sino al mismo pensar. La idea, la palabra en realidad es, tengan este mismo pensar de Cristo. ¿Para qué? Para obedecer y para servir sacrificialmente a las demás personas. Y Filipenses 2, 5 al 8 describe ese descenso voluntario. No fue que Jesús fue obligado, bueno, vas tú, no. Fue un descenso voluntario de Jesús, que siendo en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios. Y ese sentir de Jesús significa que tuvo una disposición interior, interna, unida en pensamiento, en actitud y en la voluntad. Las tres, digamos, facultades de un ser humano estaban de acuerdo, estaban dispuestas a venir aquí. No fue que yo voy, pero no, es que no quiero, no. Él voluntariamente, en su voluntad, en su pensamiento, en su actitud, dijo, yo voy. Yo voy a
redimir, salvar, rescatar al ser humano. No fue una emoción pasajera, sino un patrón constante de unidad de pensamiento, de actitud y de voluntad. Siendo, esa palabra siendo, podríamos decir, existiendo en forma de Dios. Y forma no se refiere a una apariencia externa. Como dije ahorita, estos lápices tienen una apariencia externa, pero esa no es la idea aquí. Una apariencia externa no es la idea, sino siendo la esencia misma de naturaleza divina. Jesús, siendo de esencia divina, dice, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser divino y no se aferró a sus atributos, no se aferró a sus privilegios, sino que dijo, bueno, voluntariamente me despojo del privilegio de usar esos atributos divinos para ir a la tierra y vivir como un ser humano, dependiendo del Espíritu de Dios para hacer todo lo que hizo. Lo que Jesucristo hizo, no lo hizo en su naturaleza divina. Lo que Jesucristo hizo, lo hizo en su naturaleza humana, asistido, llenado, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Porque eso a veces también lo que creemos. Ah, no, lo que pasa es que como Jesús era Dios, por eso fue que hizo lo que hizo. No, todo lo que hizo Jesús, los milagros, la manera de enseñar, todo lo que hizo Jesús, que a nosotros nos parece sorprendente, no lo hizo porque era Dios. Lo hizo porque, aunque era Dios, no usó sus atributos, sus privilegios, sino que dependió completamente de Dios, el Espíritu Santo, para hacer lo que hizo. Dice la Biblia, por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, yo expulso demonios. Por el Espíritu Santo yo hago esto. Por el Espíritu Santo yo multiplico los panes. Por el Espíritu Santo yo sano enfermedades. Por el Espíritu Santo. Porque era una total dependencia que él tenía de Dios. Y esto es importante también aclararlo porque a veces creemos que no, que Jesucristo porque era Dios hizo, no. Él lo hizo porque aunque era Dios, no usó sus privilegios, sus poderes y sus atributos para hacerlo, sino que fue eso el Espíritu Santo de Dios el que a través de él hizo lo que hizo. ¿Okay? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, forma no se refiere a una apariencia externa, sino a la esencia de su naturaleza divina. No era algo temporal en Jesús, sino su condición continua e inmutable en su vida. Jesús no se aferró o se apegó egoístamente a sus privilegios divinos que tenía para decir si venía o no venía. Él no se puso a pensar, no, pero si es que yo voy a la tierra, ya no voy a ser todopoderoso, ya no voy a poder hacer muchas cosas que yo como Dios. No, él no dijo, no, dijo, se despojó, bueno, listo, yo renuncio a eso, del uso de mis poderes. Yo renuncio al uso de mis poderes como Dios. Eso es lo que dice ahí. No se aferró, no se apegó. Él era igual a Dios, nunca dejó de ser Dios, pero sí se despojó de sus privilegios para cumplir el plan de salvación. Se despojó, dice, no de su divinidad, sino de sus privilegios y de sus atributos. Él se despojó de sus atributos y privilegios divinos para tomar forma, naturaleza o esencia de siervo. Entonces aquí vemos ya que Jesucristo tenía una naturaleza divina, ¿verdad? Pero también dice, tomó una forma de siervo. La esencia de su naturaleza humana era una esencia de un siervo, más exactamente de un esclavo, una persona que estaba voluntariamente sumisa y en obediencia, despojándose de sus derechos propios. Recuerden, Padre, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. He venido para hacer tu voluntad, he venido para comer y hacer tu obra. Mi comida es hacer lo que Dios quiere. No hago yo las cosas que yo quiero, sino lo hago por, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que está diciendo aquí. Él se despojó de su naturaleza, de sus privilegios divinos, los puso ahí como que
en un pare y tomó una forma y una naturaleza y una esencia de siervo. La esencia de la naturaleza de Jesús, la esencia era un siervo, un servidor. Yo vino a servir y vino a tomar la naturaleza más baja de un ser humano, que es ser un esclavo. Y eso es impresionante. Jesús fue semejante a los hombres, pero sin dejar de ser divino en su naturaleza. Jesús voluntariamente eligió el camino de la humillación, y el despojarse de sus atributos divinos, no de su naturaleza divina, le llevó a asumir la fragilidad y las limitaciones humanas para servir y salvar. Jesús, como cualquier ser humano, tuvo sed, tuvo hambre. Todas las emociones que un ser humano puede sentir, Jesús las sintió. Pero dice la Biblia, pero sin pecado. Sin pecado. Y por eso fue que era necesario que Él viniera de esa manera. No que Dios dijera, aparece allá así de repente y listo. No. Proceso natural humano para identificación con el ser humano. Jesús entonces no solo se hizo hombre, sino que tomó la condición más baja, tomó la condición más baja en la naturaleza humana, que es siervo. Ahora bien, cuando Él está pronto a morir e ir al Padre, le dice algo al Padre y le dice que lo glorifique con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Entonces esto nos corrobora de que Jesús era muy consciente de todo lo que estaba haciendo, pasando. Y en Juan 17:5, antes de ir a la cruz, dice, bueno, Padre, cuando yo muera, glorifícame. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes. ¿Antes de qué? Dice el texto. Antes de venir aquí a la tierra. Antes o que tenía antes que el mundo fuese hecho. Ahí está hablando de su preexistencia. Entonces, en tercer lugar, la encarnación fue necesaria para nuestra salvación. Fue voluntaria y humillante, pero también dice, fue necesaria para nuestra salvación. Hebreos 2, 14 al 17. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y como consecuencia dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí entonces vamos a mirar esa parte que tiene que ver que la encarnación fue necesaria para la salvación de nosotros los seres humanos, que en realidad ese es el fin último en un sentido de la encarnación. Pero cuando hablamos de nacimiento de Jesús, cuando hablamos, normalmente siempre nos vamos a la idea de Jesús en un pesebre. Jesús en un pesebre. Y dejamos a Jesús ahí como un niño, un bebé. Yo decía, y hemos dicho esto en otras oportunidades, que la imagen que la mayoría de las personas tiene de Jesús es Jesús en un pesebre y Jesús en una cruz. Esas son las imágenes que las personas en general tienen. Ahora, muchas cosas hay que estudiar, leer e investigar, porque entre otras cosas Jesús en realidad no nació en un pesebre tampoco. Y no fue que no halló lugar en la posada, sino que en la posada donde él estaba, sí es cierto, no había lugar para él, porque obviamente una pareja se acomoda, pero ya un bebé, una pareja con un bebé, ya la cosa es más difícil. Entonces, era tan estrecha la cosa que por eso dice la isla, no halló lugar. Y no fue que nació en un pesebre,
como tal, sino que cuando nació, pues al ladito había un pesebre, porque en las casas de aquel entonces, algunas oportunidades, los animales habitaban en una habitación dentro de la casa y eso le llamaban pesebre. Entonces, lo que hicieron fue, vamos a acomodarnos aquí. Son detallitos que de pronto nosotros nunca nos hemos prestado atención para mirarlos. Lo mismo que los magos, que 3 reyes magos. ¿Cuándo dice la Biblia que eran 3 reyes? No dicen 3. Unos magos. ¿Okay? Entonces, muchas cositas faltan ahí para añadir esos vacíos. La humanidad de Jesús es un tema central de este capítulo. ¿Qué? No, ¿cómo así? ¿Dónde voy? Fue necesaria para nuestra salvación. Así. La humanidad de Jesús es un tema central de este capítulo y el autor explica cómo el Hijo de Dios se hizo semejante a los hombres. Dice, participando de carne y sangre para experimentar la muerte en lugar del pecador y así destruir al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Y esa identificación del Hijo de Dios con la humanidad, dice, fue necesaria para que pudiera ser sumo sacerdote, para que pudiera compadecerse y capaz de interceder por los suyos, los escogidos, dice el texto. Participó de carne y sangre. Nuevamente, se hace referencia a la realidad del cuerpo de Jesús. No fue un fantasma, no fue un espíritu. Tuvo carne, tuvo hueso, tuvo todo lo que un ser humano tenía. Ya. Fue sensible al dolor, fue sensible al hambre, fue sensible al cansancio. Todo eso dice la Biblia. Y no podemos como espiritualizar a Jesús, simplemente decir, no, no era Dios, tal como no. 100% Dios, 100% humano. Jesús tenía en común con los seres humanos un cuerpo de carne y sangre semejante al resto de nosotros los seres humanos. Y uno de sus propósitos para hacer esto es para destruir al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Y destruir aquí significa dejarlo sin poder, sin efecto, despojarlo de su dominio. Porque si es una verdad, mucha gente le tiene temor a la muerte. Y ese temor a la muerte lo mantiene como esclavo del temor, de la culpa, de la condenación. Porque internamente toda persona sabe, aunque lo niegue externamente, que un día va a partir y que un día tendrá que presentarse delante de Dios. ¿Ok? Toda persona debe saber eso, debe ser consciente de eso. Que lo niegue de pronto, sí, pero toda persona tiene ese temor de partir de esta tierra. Y entonces ese temor lo hace esclavo. Y el diablo usa el temor para esclavizar a las personas. Con la culpa, con la condenación, con el juicio, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que Jesucristo apareció para destruir, para dar sin poder, dice, a esa arma de temor que usa Satanás contra la raza humana, que es la muerte. Entonces, cuando un creyente en Cristo, cuando una persona reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, cree en Él, cree en lo que Él hizo por Él, lo acepta en su vida, se apropia de eso, de lo que hizo Jesús, esa persona está tranquila, porque si muere, obviamente va a haber dolor, tristeza, porque va a dejar a sus seres queridos y estamos apegados a la tierra, a los seres queridos, pero va a haber tranquilidad y paz, porque sabe que su vida después de esta vida será en la presencia del Señor, ¿verdad? Será en la presencia del Señor. No hay temor a la muerte. Hay dolor porque nos vamos, porque dejamos a las personas, porque estamos apegados a la vida, amamos la vida. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso tú y yo no queremos morir. Por eso no queremos morir, porque hay en el corazón humano eternidad. Dios puso eternidad. Pero obviamente el pecado entró y dañó los planes en ese sentido.
Pero Dios en la persona de Jesucristo vuelve y restaura a través de la victoria sobre la muerte, resucitando entre los muertos, restaura la esperanza para nosotros los seres humanos, ¿ya? Y nos da la vida eterna. Abre el camino, como dice, yo soy el camino, ¿ya? Para la vida eterna. Y eso es lo que hace Jesucristo. Por eso vino también, para ser un mediador, para ser compasivo, capaz de interceder por lo suyo. Porque Jesús vivió aquí en la tierra, se compadece de nosotros, sabe nuestra lucha, sabe nuestros temores, sabe todas las cosas, las pruebas que nosotros vivimos. Él se compadece de nosotros, ¿ya? E intercede por nosotros. Entonces dice que Jesús tenía en común con los seres humanos un cuerpo de carne, y uno de sus propósitos era destruir al que tenía el poder de la muerte. 1 Juan 3:8 dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. El versículo 15 del texto que estamos tomando de referencia dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como dije ahorita, la muerte decía cierta autoridad sobre los seres humanos antes de Cristo Jesús venir y tomar esa forma humana. Y el maligno usa la muerte como un arma para impartir temor. Pero la muerte, dice, perdió su fuerza o poder porque Jesucristo la venció al resucitar de entre los muertos. Y de esa manera abrió el camino para nosotros, para la vida eterna, a todo aquel que en él cree. Jesús, con la derrota de la muerte y la anulación del poder del maligno, dice, liberó a los que creen de esa carga que los ataba, que los aprisionaba constantemente, con culpa y con sentido de una deuda, que debían algo. La fe en Jesucristo transforma la vida porque cambia el panorama frente a la muerte. De esclavitud por temor a esperanza. Juan 11:25-26 dice que Jesús le dijo a las personas que estaban alrededor, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree también en mí, dice, no morirá eternamente. Ahora dice y termina, ¿crees esto? La misma pregunta para nosotros en el día de hoy, ¿crees esto? Podemos decir, como Pablo también, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El espíritu de esclavitud, el espíritu de temor, dice, es reemplazado por el espíritu de adopción. Y por eso clamamos, papá Dios, Padre, ¿verdad? Por eso podemos hacer eso. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces Jesús no se hizo hombre para rescatar, para socorrer a ángeles. Mire, los ángeles que pecaron, ellos están ya listos. Para ellos no hay oportunidad de salvación. Ya ellos están designados para ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Para ellos no hay posibilidad de arrepentimiento. Para ti y para mí sí. Para ti y para mí sí. Porque Jesucristo no vino a socorrer ángeles. Jesucristo vino a socorrer, a rescatar a quienes, a seres humanos. Y específicamente dice a socorrer a la descendencia de Abraham. Y no solamente descendencia física, sino también la descendencia espiritual. Porque Gálatas 3:29 también dice que si una persona es de Cristo, dice, es linaje de Abraham y heredera según la promesa. Su encarnación entonces es redentora, es salvadora. Y fue un acto de cercanía, como si tomara de la mano a la descendencia de Abraham para conducirla al Padre. Tomó la naturaleza humana para ser nuestro sumo sacerdote. La persona que intercede por nosotros delante del Padre, la persona que ofrece el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Eso fue en Jesucristo y eso es todavía. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era una necesidad, es lo que da a entender aquí el texto, era una necesidad que se requería dentro del plan de Dios, que Jesús debía identificarse con la naturaleza y la experiencia de los seres humanos. Jesús fue semejante en todos los seres humanos, menos en el pecado. Lo dice el mismo Hebreos 4:15. Y la naturaleza humana de Jesús, dice,
tomada de María, fue purificada por el Espíritu Santo al cubrirla con su sombra, como dice Lucas 1:35. Entonces, por identificarse en su naturaleza y experiencia con los seres humanos, dice, pudo llegar a ser sumo sacerdote compasivo y fiel, intercediendo a favor de su pueblo. Su misión como sumo sacerdote, dice, fue expiar o quitar, porque eso significa la palabra expiar, quitar los pecados y reconciliar a los hombres con Dios mediante su sacrificio. Entonces, la encarnación fue necesaria. ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan de salvación. Si Jesucristo no hubiese venido en carne, no hubiese sido posible salvarnos, porque no hubiese identificación con nosotros. Por eso Jesucristo se hizo carne, nació de una virgen llamada María. Y finalmente, la encarnación cumple la plenitud del tiempo. La encarnación cumple la plenitud del tiempo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo al mundo en el tiempo y el momento preciso, exacto, perfecto en el plan de Dios. Ni un momento antes ni un momento después. La historia demuestra que el momento en que Jesús vino al mundo era un tiempo propicio, adecuado, perfecto para que Él viniera. Porque en ese entonces la gente estaba desesperanzada. Había muchas religiones, muchas creencias, pero ninguna de ellas satisfacía el vacío que había en el corazón de las personas. Las condiciones se dieron porque Roma, que era el imperio que gobernaba, pudo pavimentar las calles y así pues el tránsito de las personas y con sus medios de transporte podían llevar el evangelio a muchas otras partes. Políticamente, económicamente, socialmente, todo espiritualmente estaba preparado y era adecuado para que Jesucristo viniera en ese preciso instante. Por eso dice el texto, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, que Dios no dijo, bueno, es que vamos a ver cuándo lo mando. No, ya Él tenía planeado en qué momento preciso iba a venir Jesucristo. Y sabe, mi hermano y amigo, así tan preciso es el momento en que Dios venga por segunda vez. Así tan preciso es. Y por eso es importante que nosotros nos afiancemos eso. Cristo Jesús vino en el momento más sentido espiritual históricamente. Y Dios esperó el tiempo perfecto para enviar a su Hijo al mundo. Dios lo envió con una misión especial, con una misión intencional y una misión definitiva. Dice, nacido de mujer, resalta su humanidad plena. Nacido bajo la ley, indica que era total y completamente judío. Y la encarnación de Jesús señala que el tiempo de estar bajo la ley, bajo la tutela, dice, ha llegado a su fin. Jesús vino a cumplir la ley y luego a liberarnos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley le hacía al ser humano cumplir. Y si no cumplía, venía el temor. Bueno, ahora ya nosotros no dependemos para salvarnos de la ley. Ya la ley nosotros la guardamos por amor, por obediencia a Dios. Pero ahora somos salvos por, digamos, porque Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su vida, resucitó entre los muertos y ahora entonces nos ofrece vida eterna. Y ahora nos da el Espíritu Santo cuando creemos para capacitarnos para poder vivir la vida como Él desea que la vivamos y como Él la vivió. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros a veces nos llenamos nuestra cabeza de nuestras propias limitaciones, ¿ya? Y somos un poquito como desobedientes y negligentes y todo lo demás, y a veces no vivimos la vida cristiana como deberíamos vivirla, pero tenemos toda la potencialidad espiritual por el Espíritu Santo de poder vivir una vida cristiana como Dios espera que la vivamos. Solo que tenemos que disponernos, solo tenemos que ser intencionales, solo que tenemos que disponernos para eso. La fe y la vida cristiana no se trata solo de dejar de hacer lo malo, sino de vivir como hijos o como hijas de Dios. Ya no vivimos para merecer, vivimos para quienes
vivimos como quienes hemos sido aceptados plenamente como Jesucristo. Ya no te condena el hecho que un momento determinado peques, no te deshereda. Si tú eres un hijo de Dios, tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tu pecado, dice la Biblia, llévalo a Dios y Él te perdona. Ya. Obviamente no practiques el pecado, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Juan 1:12 nos muestra cómo llegar a ser un hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, la Biblia nos lo dice claramente ahí en ese texto Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12? Mas a todos los que creyeron y le recibieron su nombre, le dio potestad, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo. ¿Ya? Eso es lo que estamos estudiando hoy. Jesús vino al mundo para que nosotros creyéramos en Él. Y Él vino a una misión para salvarnos. Y de hecho muchas personas no le salvaron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le siguen recibiendo, a todos los que creyeron, a todos los que siguen creyendo en Él, dice, le da el poder, el privilegio de llegar a ser, oiga bien, no era, no son, pero le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Okay? Le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando tú eres un hijo de Dios, tú no eres engendrado de mamá y papá, sino que tú eres engendrado espiritualmente. Tú eres una nueva persona, una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, una nueva creación, las cosas viejas pasaron, ya quedaron atrás, todas son hechas nuevas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y nuevamente, si tú no eres un hijo o una hija de Dios, estás a una oración de distancia para hacerlo, diciendo, Señor Jesús, yo creo que tú viniste a esta tierra, te encarnaste, tomaste forma humana, tomaste naturaleza humana sin dejar de ser Dios, para ir en un momento determinado a una cruz y cargar allí en esa cruz mis pecados. Yo creo eso. Y no creo solamente que tú moriste en una cruz, también yo creo que tú resucitaste al tercer día. Y después de resucitar, te apareciste a muchas personas. Y después de aparecerte a muchas personas durante tantos días, ascendiste al cielo. Y estás nuevamente con aquella gloria que tuviste del principio, cuando el mundo, ¿verdad?, estaba existiendo, porque siempre ha sido eterno. Pero también creo, Señor, que tú volverás por segunda vez, porque lo dices tú, yo lo creo. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios enviará a su Hijo Jesucristo por segunda vez. Y tengo que decir, yo creo eso también, Señor. Espero cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Y yo quiero ser parte de ese reino. Y quiero ser parte de ese reino. Sí, quiero ser parte de tu reino. Por eso yo creo, te recibo, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Y ayúdame a vivir con tu Espíritu Santo en mi vida. Ayúdame a vivir la vida cristiana como debo vivirla. No en mis fuerzas, no con mi moralismo, con mi manera de creer que voy a agradarte, no, con tu Espíritu Santo. Y eso lo hace Dios. Y si tú lo crees, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y por eso la invitación para que acorte la distancia delante de Dios, orando de esa manera. Conclusiones, hermanos. Cuando nosotros tenemos una correcta concepción de Jesús, vamos a tener una correcta
perspectiva, visión de lo que es la salvación. Recuerde que tenemos un mediador, se llama Jesucristo, que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros puntos flacos, como decimos popularmente. Y si Dios actúa en la plenitud del tiempo para salvar, también gobierna los tiempos de nuestra vida. El plan de Dios nunca llega tarde. Así que aferrémonos a esto y en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino siempre recordemos, Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne para salvarme. Y eso debemos valorarlo todos los días de nuestra vida. Y de esa manera debemos pensar en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de poder exponernos a tu palabra y poder extraer, compartir, asimilar, aceptar, creer todas estas verdades de ella. Que alimenta nuestra fe, Señor Dios. Porque bien lo dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por la vida de cada persona que aquí se encuentra. Oramos, Señor Dios, para que cada uno de nosotros podamos tener esta certeza, esa convicción de que tú, Padre, enviaste a tu Hijo a este mundo y que Jesús te encarnaste para cumplir el propósito por el cual viniste, destruir toda obra del maligno, perdonar nuestros pecados y salvarnos, rescatarnos a todos los que hemos de creer en ti, Señor. Gracias, Señor. Sella tu palabra para nosotros, pero también ayúdanos a abrir ese sello para compartirla con otras personas que la necesitan, así como nosotros la necesitamos, Señor Dios. Ayúdanos a ponernos en el lugar de las personas que están sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, como dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor Dios, a darle acceso a tu palabra con nuestro testimonio, con nuestro compartir, nuestro hablar, testificar de ti a ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus propósitos son eternos para con nosotros. No son desde ahora, 1 año, 2 años, desde la eternidad. Tus planes y propósitos para con nosotros están allí, Señor. De hecho, Señor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ayúdanos, Dios, a discernir esos nombres. Ayúdanos, Señor Dios, a discernir cómo tú te mueves en nuestras vidas para llegar, Señor Dios, a nosotros y salvarnos. Gracias, Señor Dios. Gracias. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Porque tú estás con nosotros, Emmanuel. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, mi estimado hermano y amigo. Salude a la persona que tenga a su lado y alrededor.